Antes de sumergirte en esta historia de supervivencia y encuentros inesperados, te invito a unirte a nuestra comunidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás futuros relatos de animales que asumen el rol de héroes. El sol iniciaba su descenso, pintando el cielo con anaranjados y dorados. Colores que apenas lograban filtrarse a través de la densa muralla de pinos. Aquí, en este tramo olvidado de vías férreas, el aire olía a resina y tierra húmeda. Pero hoy, a esos aromas, se sumaba una nota lejana, metálica, casi imperceptible al principio. Sofía sentía el frío. Un frío implacable que subía del acero bajo sus pies descalzos, calando hasta los huesos. Era un frío que parecía un espejo del hielo que se había instalado, de pronto, en su pecho. La correa. Áspera. Apretaba su muñeca con una fuerza que dolía. No solo físicamente, no. Dolía por la humillación y el miedo que representaba. Estaba sola. Completamente sola. El silencio del pinar, roto solo por el susurro del viento entre las agujas de pino, se sentía inmenso. Opresivo. Intentó mover la mano, tirar. Pero solo conseguía que la soga se tensara más. Anclándola firmemente a un poste de madera carcomida. Junto a los rieles. Recordó. La mano de su padre. Firme. Extrañamente fría. Ajustando la correa alrededor de su muñeca. No con la suavidad de antes, al cruzar la calle. Sino con una prisa brusca. Casi violenta. El cuero rasposo se clavó en su piel sensible. Sintió un tirón seco que la desequilibró. Anclándola, indefensa, a aquel poste desolado. Sus ojos, aún nublados por las lágrimas recientes, buscaron en el rostro de Gustavo una explicación. Un gesto de cariño. Algo que negara lo que estaba sucediendo. Pero no encontró nada. Solo una máscara rígida de determinación. Una máscara ajena a sus súplicas mudas. Sus ojos, amplios y llenos de lágrimas que no se atrevían a caer, escrutaban el horizonte. Buscando la figura que siempre había significado seguridad. Esa que ahora la había dejado aquí. No entendía el porqué. Las palabras de la discusión resonaban confusas en su mente infantil. Algo sobre papeles. Y dinero. Y secretos. Un caos de adultos incomprensible. El crujido de la correa al tensarse sonó ominoso en el silencio. Un nudo de terror se formó en su estómago. ¿Qué hacía? ¿Por qué la ataba aquí? El frío de los rieles que sentía a través de sus finas zapatillas se intensificó. Un presagio mudo de algo que su mente infantil aún no podía procesar. Nada explicaba la gélida mirada con la que la habían abandonado. Su respiración se aceleró, volviéndose superficial. Entrecortada. Cada bocanada de aire olía a pino. Y a una angustia creciente. Pánico. Esa era la sensación helada. La traición. El abandono. Golpeándola de lleno. Pensó en los cuentos. En los monstruos bajo la cama. Pero esto era peor. Esto era real. Y venía de la persona que debía protegerla. El terror era una ola. Subía por su garganta. Cortándole la respiración. Gustavo dio un paso atrás. Luego otro. Sus pasos crujían sobre la grava suelta junto a las vías. Alejándose. Cada crujido resonaba en el aire. Un aire ya cargado de tensión. Sofía intentó llamarlo. Pero la voz se le quebró en un susurro inaudible. Un pequeño quejido. Atrapado en su garganta. Vio cómo se giraba. La figura elegante de su padre. Ahora, una silueta implacable contra la luz que moría. No hubo una última mirada. No hubo un adiós. Solo la espalda que se alejaba. Y el sonido de los pasos que se perdían. En el silencio opresivo. La soledad se hizo abrumadora. Estaba atada a las vías. Símbolo de algo inmenso. Imparable. Pudo oírlo entonces. Un eco grave. Creciente. Rompía la quietud. Un vibrar sutil bajo sus pies. Como si la tierra misma estuviera despertando. No era el tren todavía. Pero era un sonido pesado. Algo que se movía con deliberación entre los árboles. En medio de su temblor, notó una vibración diferente en la tierra. No la de los rieles. Sino una pulsación más grave. Más cercana. El olor a pino y tierra se enriqueció. Con un aroma animal fuerte. Terroso. Cargado de una presencia inmensa. Tranquila.
Un contraste total con su propio pánico desbocado. Esta vibración era como si algo grande y vivo se moviera en la maleza, atraído por el olor abrumador de su miedo. La suave tensión del aire se hizo palpable. Una capa pesada. Un crujido cercano. El de grava bajo un peso considerable. Le hizo abrir los ojos de golpe. Algo grande. Oscuro. Poderoso. Se abría paso entre la vegetación. Paso a paso. Con una cadencia antigua y segura. Ya no estaba sola. La tensión crecía con cada segundo. La promesa de una presencia insospechada, quizás una oportunidad, empezaba a tomar forma en la penumbra del atardecer. Y entonces, el sonido. Débil al principio. Apenas un murmullo que el viento parecía diluir. Pero reconocible. Un pitido largo. Grave. El tren. No el lejano rugido que ya conocía. Sino el sonido definitivo. De algo que se acercaba. Veloz. Implacable. Por los mismos rieles a los que ella estaba atada. La implacable cuenta atrás. Su corazón latía furiosamente. Un tambor desbocado contra sus costillas. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo el cuerpo temblar incontrolablemente. En medio de ese temblor, sentía las dos presencias. La vibración distante y metálica del tren. Acercándose rápidamente. Y la pulsación grave y terrosa. De lo que se movía en la maleza cercana. Ambos convergiendo. La tensión crecía con cada segundo. Una capa pesada sobre el aire. Mientras el sonido del tren se volvía más claro. Más presente. El implacable tic-tac de un reloj que corría demasiado rápido. Esto, pensó, esto no era parte del cuento. Atada a las vías, entre la muerte que llegaba por un lado y la vida salvaje que emergía por el otro, su espera apenas comenzaba. El mundo se había reducido al sonido salvaje de su propio corazón. Martillaba contra sus costillas con una violencia sorda. Un ritmo frenético que sentía resonar hasta en las puntas de los dedos. Entumecidos. Un sudor frío y pegajoso le cubría la frente y la nuca. A pesar del aire fresco del atardecer. Del aire que envolvía el pinar donde su padre la había abandonado. Atada. Sin explicación. Las palmas de sus manos se habían vuelto resbaladizas. Sentía la piel de su muñeca irritada. Bajo la presión constante de la correa. Esa áspera y cruel restricción. Tan distinta del tacto protector que recordaba. La anclaba sin piedad al poste de madera carcomida. Junto a los rieles fríos. Cada músculo de su pequeño cuerpo estaba tenso. Rígido. Como una cuerda a punto de romperse. Sentía un dolor sordo. En los hombros y la espalda. De intentar, sin éxito, liberarse de la soga que la sujetaba. Las piernas le temblaban incontrolablemente. Un traqueteo nervioso. Parecía imitar el sonido creciente que ahora envolvía el pinar. No era solo un temblor físico. Era como si un escalofrío profundo le sacudiera el alma. Un frío que no venía del aire. Era un frío que nacía de la comprensión. La abrumadora comprensión de su vulnerabilidad. De estar sola. Y atada. Un nudo duro y doloroso se había formado en su garganta. Impidiéndole tragar. Ahogando cualquier intento de grito. O súplica. Sentía la boca seca. La lengua pegada al paladar. Mientras el peso del silencio. Y el miedo. La oprimían contra los rieles. «Papá. Papá, ¿a dónde vas?» El pensamiento rebotaba en su cabeza. Mudo. Ahogado por el nudo en la garganta. No podía creer que se hubiera ido. Él nunca se iba así. Siempre un beso. Una palabra suave. Una promesa de volver pronto. Pero esta vez, solo hubo esa mirada dura que le partió el corazón. Y los pasos que crujieron alejándose entre la grava. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a romperse el pecho. Era como un tambor loco dentro de ella. Haciendo que todo su cuerpo temblara. Las manos le sudaban. Y las piernas, ancladas a los rieles fríos y despiadados, se sentían débiles. Temblorosas. Incapaces de soportar el peso del pánico que la invadía por completo. Tiene que volver. Tiene que venir a desatarme. Era una esperanza desesperada. Una vela parpadeando en la oscuridad abrumadora de su miedo. Él era su padre. Su protector. ¿Cómo podría hacerle esto? La contradicción la desgarraba por dentro.
Un dolor más agudo que el de la correa. Apretando su muñeca. El hombre que la alzaba en brazos. Que le contaba cuentos con animales antes de dormir. El mismo que ahora la había dejado atada. A esta cosa de metal que vibraba cada vez más fuerte. Con el sonido que se acercaba. Sentía las lágrimas calientes corriendo por sus sienes. Y perdiéndose en su pelo. Un rastro de salinidad que se mezclaba con el olor a pino y a tierra. El olor a humo diésel. Ahora mucho más intenso. Se mezclaba sin piedad con el dulce aroma de los pinos. Y un vago, penetrante olor a metal caliente. Pudo oler también su propio miedo. Un olor salado y ácido. Parecía emanar de cada poro. Un testimonio olfativo de su desesperación. El sonido del tren ya no era un eco lejano. Ni siquiera el silbido inicial. Era un rugido potente. Que se acercaba. Un monstruo de hierro que vibraba a través de los rieles. A los que estaba atada. Sentía esa vibración bajo sus pies. Una advertencia palpable. El suelo mismo temblaba. Con la llegada inminente. Un eco del temblor que la sacudía. ¿Y si el tren viene rápido? Mamá dijo que los trenes no paran. La idea. Terrible. Definitiva. Hizo que el aire se le congelara en los pulmones. No quería pensar en eso. Quería pensar en su cama caliente. En su osito de peluche. En correr por el jardín. Quería que todo fuera un mal sueño. Del que pudiera despertar. En cualquier momento. Despierta, Sofía, despierta, se decía a sí misma. Apretando los ojos con fuerza. Deseando con toda el alma. Abrir los párpados. Y encontrarse en su habitación segura. Lejos de los rieles fríos. Y la amenaza creciente. El sonido del tren se hizo más insistente. Un rugido metálico. Que devoraba el silencio del campo. Y cualquier vestigio de paz. Sentía la vibración en los huesos. Una advertencia cruda. Ineludible. Que se amplificaba con cada instante. El pánico puro. Irracional. Se apoderó de ella. Por completo. Voy a morir, pensó. La idea. Tan clara y simple como terrible. Aquí. Sola. Atada a esta fría extensión de metal. Que parece el fin del mundo. La correa se sentía no solo como una restricción física. Sino como una mordaza en su alma. Un sello de su destino. Impuesto por la traición. Anhelaba una mano que la desatara. Una voz que la calmara. Cualquier cosa que no fuera ese sonido creciente. E implacable. Y la soledad aplastante. Que la envolvía. Como un sudario. Pero en medio de esa vorágine de miedo. Algo sutil rompía la uniformidad del terror. Un olor distinto. Una presencia. Que sus sentidos agudizados por el pánico percibían. En el borde de su conciencia. No era el olor de su padre. Ni el del pinar. Ni el del humo diésel del tren que se acercaba. Era algo más. Vivo. Algo pesado moviéndose cerca. Con ese aroma terroso y salvaje. Que ya había notado al final del atardecer. ¿Qué es eso?, se preguntó en un susurro silencioso. Aferrándose instintivamente a esa pequeña desviación. En la espiral descendente del miedo. Una distracción mínima. Ante el horror inminente que se cernía sobre ella. Era una duda mínima. Un atisbo de algo inesperado. En su horrible realidad. Quizás una ínfima chispa de esperanza. En el abismo de su mente aterrorizada. Entre los latidos furiosos de su corazón. Y el crescendo del tren. Creía oír otros sonidos. Más bajos. Orgánicos. Crujido de ramas. Un resoplido pesado. Que la inquietaba. Y la atraía. Una sensación de mareo la invadió. Como si el suelo bajo los rieles empezara a ceder. A inclinarse hacia el abismo de su desesperación. Cerró los ojos con fuerza. El rostro surcado por lágrimas contenidas. Quería encogerse. Desaparecer. Volverse invisible. Ante la brutalidad del metal y la madera que la retenían. Sentía la rudeza de la grava clavándose en la piel de sus talones. La frialdad despiadada del metal. La restricción asfixiante de la correa en su muñeca. Su cuerpo. Un campo de batalla de sensaciones desbordadas. Solo conocía el miedo. El crudo. Innegable terror de la aniquilación inminente. Atada. E indefensa.
La tensión psicológica era insoportable. El deseo desesperado de salvación. Chocado frontalmente con la certeza inminente del peligro. Todo amplificado por la brutalidad de la traición paterna. Mientras la tierra misma vibraba. Con el poder destructivo que se acercaba, ese vago olor animal. Esa otra vibración. Era apenas un hilo fino al que se aferraba su instinto más básico. El punto de no retorno. Antes de que el mundo se rompiera en pedazos. El rugido metálico del tren crecía sin cesar. Ya no era lejano. Era una presencia física en el aire. Haciendo vibrar la tierra bajo sus pies. Haciendo vibrar sus propios huesos. Sofía sentía que el aire a su alrededor se calentaba. Con la fricción. La velocidad que se aproximaba. Era la antesala de la destrucción inminente. Cerniéndose sobre ella. Atada. Estaba paralizada por el miedo. Con el corazón martilleando en su pecho. En un ritmo desbocado. Que solo el pánico conoce. Pero entonces, entre el estruendo creciente que parecía querer borrar todo lo demás, distinguió con claridad los sonidos que venían del pinar. Un crujir inconfundible de ramas. Que se apartaban. El roce de algo pesado. Moviéndose entre la maleza seca que rodeaba las vías. Se sumó un sonido grave. Una especie de resoplido. Contenido. Poderoso. Cercano. Por lo tanto, su pánico. Ese terror absoluto que la mantenía cautiva contra los rieles, se mezcló con una curiosidad instintiva. Una desviación momentánea. Del miedo puro. Algo más estaba ahí. Algo vivo. Que irrumpía en la sinfonía aterradora del tren. Y su propia angustia. Reclamando su atención. Ayuda, susurró. Con la voz ronca. Quebrada. Una súplica apenas audible. Frágil y desesperada. Se perdió en el viento. Y el clamor imparable del tren que se acercaba. Esperaba un eco. Una respuesta humana. Quizás la voz de su padre. Arrepentido. O la de alguien de la casa. Que la encontrara a tiempo. Pero solo llegó el sonido amplificado de su propia respiración entrecortada. Y el monótono. Sordo rugido de la máquina de hierro. Que se abalanzaba sobre ella. La cruda realidad se solidificó. De manera dolorosa. No vendría ayuda humana. La figura que la había atado a la muerte. Se había desvanecido por completo. Dejando un vacío helado. Que solo el sonido de la destrucción inminente. Ahora llenaba. Sin piedad. Papá, por favor, murmuró de nuevo. Las lágrimas silenciosas. Calientes. Saladas. Resbalando sin control por sus mejillas. Un rastro de su desesperación. Era la última brizna de esperanza. Ligada a quien debía ser su salvador. Una contradicción dolorosa. El olor a diésel. Y a metal caliente. Se hizo abrumador. Ese olor acre. Unido al temblor creciente de la tierra. Era una señal inconfundible del peligro inminente. Del monstruo de hierro que estaba a punto de alcanzarla. La tierra temblaba con más fuerza bajo ella. Una vibración violenta. Que se sentía en cada hueso. Cerró los ojos. Preparándose. Su pequeño cuerpo tensándose. Hasta el límite. Esperando el impacto final. Fue entonces. En el instante justo antes de que el tren la alcanzara. Cuando el sonido desde el pinar cambió radicalmente. Los crujidos se hicieron más directos. Más cercanos. Justo al borde de las vías. Pudo oír el sonido inconfundible de algo grande. Pesado. Pisando la grava suelta. Junto a los rieles. Un paso deliberado. Potente. Distinto al ligero crujido de la maleza. Era el mismo crujido de grava. Que había oído cuando su padre se fue. Pero este crujido era diferente. Cargado de una presencia distinta. Más antigua. Más salvaje. Abrió los ojos de golpe. El corazón aún desbocado por el tren que se acercaba. La figura imponente. Que había vislumbrado antes. Ahora estaba saliendo completamente de la sombra de los pinos. Vasta. Oscura. Contra la luz menguante del crepúsculo. No era una persona. Era algo. Animal. Un cuento de animales cobraba una forma inesperada. Aterradora por su tamaño y poder. Y extrañamente prometedora. En ese momento crítico. Entre la vida y la muerte. ¿Qué es?
pensó, con el pulso latiendo aún con fuerza por el tren. Pero una nueva emoción. Una mezcla de pavor y asombro. Empezaba a abrirse paso. En el laberinto de su miedo. Una brecha inesperada. En el terror absoluto. La tensión era casi insoportable. El choque frontal entre la certeza de la catástrofe. El inminente paso del tren. Vibrando a centímetros de su rostro. Y la aparición inesperada. Silenciosa. De esta majestuosa presencia animal. Justo a su lado. El mundo se encogió en el instante en que la enorme figura oscura se plantó junto a ella. Era un toro. No había agresión en el aire que exhalaba. Solo una presencia masiva. Tranquila. Una calma que contrastaba violentamente con el caos. A punto de desatarse. El toro, con el pelaje marrón oscuro brillando a contraluz del último sol, bajó la cabeza. Sofía sintió el calor de su aliento en su mano extendida. Un contacto fugaz, pero lleno de una ternura inesperada. En medio de su terror más profundo. Y entonces, sin previo aviso, con un movimiento rápido y potente de su testuz, el toro embistió el poste al que estaba atada. La madera carcomida cedió. Con un crujido seco. Liberador. Un sonido que rompió la tensión del instante. La correa. Esa cruel mordaza que la había anclado a la muerte. Se soltó. Sofía cayó sobre la grava suelta junto a los rieles. El shock de la libertad repentina. Casi tan abrumador. Como el miedo que acababa de sentir. Segundos antes. Apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que sintiera un empujón. Suave pero firme. El toro. Valiente. Se interpuso entre ella y los rieles. Su cuerpo imponente. Convirtiéndose instantáneamente. En un escudo viviente. Cálido. Sólido. Contra la amenaza que llegaba. Se acurrucó instintivamente contra su flanco. Sintiendo la textura áspera de su pelaje. Y el poderoso latido de su corazón. Bajo la piel. Un ancla de vida inesperada. El rugido del tren se convirtió en un trueno ensordecedor. ¿Cuándo pasó? A centímetros exactos de donde había estado atada. Un muro de sonido y furia. El viento que arrastraba era salvaje. Cargado de polvo. Y olor a metal quemado. Y vapor. Pero el cuerpo del toro la protegía de su violencia. Un refugio impenetrable. Cerró los ojos de nuevo. Sintiendo la vibración furiosa de los rieles. Y el temblor de la tierra bajo ella. Pero esta vez, inexplicablemente segura. Bajo la sombra protectora de aquel animal. Que, contra toda lógica, salvó su vida. El contraste entre la vibración destructiva del tren. Y la solidez tranquila del toro. Era la nueva realidad. Cuando el sonido infernal comenzó a desvanecerse lentamente. Dejando tras de sí un silencio aturdido. E irreal. Sofía abrió los ojos. Estaba ilesa. Alzó la vista hacia el toro. Que permanecía a su lado. Él la miraba. Con sus grandes ojos oscuros. Serenos. Profundos. No había exigencia en su mirada. Solo una quietud vigilante. Y bondadosa. En ese instante, la pequeña entendió algo. Que las palabras, el dinero, o el poder humano, jamás podrían explicarle. Su padre. El hombre de traje caro. Y gesto implacable. Que debía amarla. La había atado a la muerte. Sin piedad. Este animal. Un ser de puro instinto. Y nobleza salvaje. La había liberado de su destino. Era un rescate inesperado. Un acto de lealtad. Que redefinía por completo. Todo lo que ella creía saber. Sobre el amor. Y el instinto más puro. A lo lejos. En la curva de las vías. Vio la figura inmóvil de Gustavo León. Parecía petrificado por la escena. El rostro. Una máscara de horror. Por primera vez. Sofía vislumbró una chispa de vergüenza naciendo. En la expresión de su padre. Contemplando a su hija. A salvo. Bajo la protección inesperada del toro valiente. En los ojos del hombre rico. Acostumbrado a que su fortuna lo comprara todo. Nació la comprensión dolorosa. Humillante. Ni todo su dinero, ni todo su poder, habrían podido engendrar un acto de coraje tan puro. Y desinteresado. Como el de aquel animal héroe.
Sofía, todavía abrazada al lomo cálido y sólido del toro que la había salvado, sintió como el miedo, ese visitante recurrente y aterrador, se disipaba por completo, reemplazado por una gratitud inmensa. Y una extraña, profunda sensación de paz. Había sobrevivido. Había aprendido una lección brutal. En aquel atardecer, la crueldad humana podía ser infinita, capaz de actos impensables de traición. Pero también lo era la nobleza que podía nacer del instinto más puro y desinteresado de un animal. Esta historia no era solo sobre ser salvado milagrosamente. Era sobre encontrar la protección y la lealtad en el lugar menos esperado, lejos de las promesas rotas de la civilización. Era sobre la fuerza silenciosa y poderosa de un corazón valiente, peludo y fiel, que no pedía nada a cambio, solo actuaba por un impulso vital y noble. El toro, aquel ser imponente y tranquilo, se convirtió, en ese atardecer junto a las vías olvidadas, en el símbolo tangible de una esperanza renacida para Sofía. La prueba viviente e innegable de que la vida, en su forma más instintiva y pura, siempre tenderá a protegerse de la oscuridad impuesta por la mano del hombre. ¿Cuántas veces la verdadera nobleza se esconde donde menos la esperamos? ¿Y cuántas veces la traición viene de la mano que creíamos segura? Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu comentario. ¿Qué reflexión te deja la lección de Sofía y Valiente? Comparte este vídeo con alguien a quien pueda inspirar. Y por supuesto, si aún no eres parte de esta comunidad, te invito nuevamente a suscribirte. Aquí seguiremos explorando historias que nos recuerdan la complejidad del ser humano y la pureza inesperada del mundo animal. Gracias por acompañarnos.